humanizar.ar. Bueno, acá estamos, amigas, amigos. Le hemos pedido a Tomás con algunas de las noticias que teníamos y después fuimos recibiendo también algunas entrevistas y nos fuimos poniendo un poco al tanto de toda la movida en Chile. Y bueno, Tommy, como siempre queremos que nos cuentes, bueno, nada, todo lo que nos podés contar, cómo se llega hasta acá, cómo es la situación en Chile, qué es lo que ha pasado, cómo sigue, todo. Así que tenés la palabra. Oye, pero eso es mucho, así que tienes que decirme cuánto rato. Claro, es demasiado. ¿Cuánto rato nos damos? ¿Cómo hacemos? ¿Yo les cuento o partimos con algunas preguntas? ¿Cómo Sí, quieras? vamos Porque preguntando algo a medida que vos vas hablando. Porque no hay por ahí, como no tenemos todos la misma información de cómo se llegó a esta elección, has renovado mandato, han pasado muchas cosas, por qué línea te has presentado, bueno, y toda esa cosa tan interesante que primero me llegó por una nota de Fren y que después lo hemos conversado en una entrevista, sobre, digamos, que es una cosa que sorprende en general, es el hecho de que fuiste el único humanista elegido dentro de la región, o no sé cómo se llama, la zona donde vos estás, y bueno, y eso tiene sus implicancias y sus explicaciones. Me parece todo eso sumamente interesante, ¿no? En un país que nosotros reconocemos que es tiene un sesgo tan derechoso, ¿no? tan facho, y sobre todo en esa región. Bueno, esas cosas que han circulado y que nos gusta que vos nos la cuentes, ¿no? super. Mira, hay dos planos, digamos. Una es la cosa nuestra reelección y eso que lo podemos contar, pero es como un aspecto de un proceso, yo diría, mayor. Claro. Haciendo una conversación similar, una entrevista con los amigos nuestros de Europa, de Alemania, me hacían una pregunta que a mí me hizo bastante sentido y dio la posibilidad de desarrollar un poco la situación de acá. Me preguntaban, ¿cómo esto de que hace 2 años hubo un estallido en Chile por cambios profundos, estructurales, bueno, lo que fue ese estallido que creo que se conoció en todo el mundo, el de octubre del 2019, y ahora estamos con que la primera mayoría la tuvo un candidato de la ultra extrema derecha con posibilidad de salir electo presidente de la República? Esa fue la pregunta. Claro. Y a mí me pareció no sé si les parece a ustedes, pero a mí me pareció una buena pregunta, Sí, como para desarrollar un poco la situación, pero la respuesta es extensa, por eso te preguntaba por el tema de los tiempos. Dele. Pero si les parece, yo puedo relatar un poco eso, que nos puede tomar 10, 12 minutos, 15 minutos, y después de eso vamos conversando un poco más. No sé si les parece. Sí, dale, Tommy, sí. Claro. Igual no me crean, porque cuando alguien que está metido en política dice 10, 12 minutos, son como media hora o más, pero bueno. Dale, nos interesa. No, una cosa breve. Pero efectivamente uno diría lo siguiente, aquí hace 2 años se produjo este famoso estallido en el cual de algún modo frente a una situación puntual, a la gota que rebalsó el vaso, un pequeño aumento de la tarifa del metro, no sé qué, se produce esta movilización creciente y generalizada en la cual millones de personas terminan saliendo a la calle, y por primera vez pasa que las decenas de demandas diferentes, puntuales, por distintos temas, por el tema mapuche, por el tema feminista, por el tema de las diversidades, por el tema ecológico, por el tema del agua, decenas de reivindicaciones puntuales de los profesores, de los estudiantes, va convergiendo hacia una gran movilización en el cual esas particularidades van quedando de lado y se instala la demanda por, y aparece esta palabra que sintetiza, por dignidad. Y es un momento de una ebullición social muy impresionante que
sorprende a todo el mundo y que todo el mundo dice, pero ¿cómo? Si 5 días antes el presidente de la República decía que este es un oasis dentro de América Latina. Sin ser pretencioso, hay que decir que a los humanistas en general no nos sorprendió para nada, porque son temas de los que venimos hablando desde hace mucho tiempo, de un modelo que es mentiroso, de un sistema que se vende como exitoso, pero que en realidad esconde la otra cara. Nosotros hicimos mucha gira por el mundo, me acuerdo desde la época de la vocería, hablando de lo que llamábamos los fracasos del éxito. Así lo llamábamos, y era como lo que no se contaba del modelo neoliberal implementado en Chile y vendido como un éxito a nivel mundial. Y eso, por supuesto, se fue acumulando, mucho tiempo la gente seguía creyendo en el sistema, esperando que le cayera su propia migaja, su propio pequeñito beneficio, y claro, más o menos aceptaba la situación, hasta que esto se va acumulando cuando viene una crisis de las deudas por la educación, después viene una segunda crisis por las deudas por un sistema de pensiones que empieza a dar pensiones y que son miserables, y finalmente esto produce ese estallido. Un estallido que realmente movilizó a millones de personas y que no tuvo personajes muy reconocibles, sino que tuvo muchos símbolos. La Plaza de la Dignidad, el perro matapacos, la canción del vivir en paz, muchos símbolos, y todo eso se fue concentrando en la imagen que también habían planteado hace muchos años los humanistas, pero que no cuajaba antes, en la imagen de una nueva constitución. Y de algún modo fue produciéndose una cuestión muy curiosa, porque el tema de las constituciones es un tema muy raro, muy difícil, muy complejo, pero de algún modo se terminó de captar o intuir que ahí estaba la madre del cordero, que ahí estaba lo que nos amarraba con la dictadura y con el modelo, y que era necesario este cambio constitucional. Y luego del estallido, entonces, se produce una tremenda movilización orientada hacia esa nueva constitución. Se hace un plebiscito consultando, el gobierno se ve obligado a aceptar el tema, se hace un plebiscito consultando si la gente quiere o no quiere esa nueva constitución, y un 80% vota a favor. Luego un 80% vota a favor de que esa constitución sea redactada por ciudadanos comunes y corrientes y no por los legisladores. Y luego un 80% vota que sea paritaria y con la participación de los pueblos originarios, que es una situación inédita en el mundo. Y pasan 6 meses y se elige a quienes van a redactar la Constitución, y casi un 70 y tanto por ciento representan a los sectores que quieren cambios estructurales profundos. Y la derecha, que había puesto una serie de reglamentos muy tramposos, no logra ni siquiera un tercio, que es lo que necesitaba para bloquear todos los cambios más estructurales que se pudieran producir. Por lo tanto, a partir de ese momento, eso es en abril de este año, creo, abril de este año, mayo, por ahí, hasta ese momento llega una correntada que viene desde octubre del 2019 muy fuerte por los cambios, con un gobierno en el suelo, con 5 o 6 puntos de apoyo, con una derecha en el suelo, sin ninguna posibilidad de remontar, y con todo este sector, este mundo de izquierda o progresista, o como se lo quiera llamar, o alternativo, o el mundo feminista, o el mundo de los pueblos originarios, como un envión muy fuerte. Y eso llega hasta, yo diría, más o menos abril de este año, y ahí se instala la Convención Constitucional, y a partir de ese momento la derecha vuelve a la carga, y empieza a darle duro a esta convención, y empieza a cambiar el discurso respecto a todo lo que había pasado hacia atrás, instalándolo como lo que hubo fue sobre todo violencia, y lo que hay es violencia, y el estallido de octubre fue sobre todo violencia. Eso tiene que ver también con que desde nuestro sector se empieza a empujar una ley que busca el indulto a los presos de toda esa revuelta. Entonces, la derecha, manejando muy bien comunicacionalmente, empieza a instalar otros temas. Y los temas del estallido del 2019, por algo que nosotros conocemos muy bien desde el humanismo, que es el desgaste de las imágenes, que es el problema de que se te produce cuando algo se estira demasiado en el tiempo, todo eso empieza a quedar como atrás, empieza a quedar como una suerte de recuerdo, y ese recuerdo también empieza a ubicarse de un modo distinto en unos y en otros. Y para muchos empieza a quedar como un recuerdo de un momento que fue de mucha violencia,
porque lo que queda después de la pandemia también que se mete entre medio, es que pequeños grupos continúan semana a semana movilizándose, pero ya nada que ver con lo que fue el estallido inicial, sino que en acciones semanales muy violentas, muy jodidas, muy duras, que van produciendo un rechazo cada vez más grande en la gente. Y por supuesto, de los millones iniciales se pasa a unos pocos cientos que semana a semana se movilizan y generan una reacción no sé si de rechazo al comienzo, pero de distancia. No sé si me van siguiendo hasta acá o... ¿sí? Ya. Así se llega a este año cuando empieza todo el proceso de la campaña presidencial, en el cual de algún modo logran ir instalando en el ideario colectivo, en la memoria colectiva, una cosa que queda cada vez más lejana, más atrás, que fue todo ese estallido, y la derecha logra instalar 4 temas en los cuales desde el mundo progresista siempre ha habido una dificultad de respuesta. Y siempre hemos tenido una dificultad de proponer cosas porque hay una suerte de autocensura, autoinhibición, o falta en definitiva de propuestas. O propuestas que no sintonizan con una población muy particular, muy individualista, muy en el éxito, muy en la cultura neoliberal que se instaló por 30 años acá. Y esos 4 temas son básicamente el tema de la delincuencia. La delincuencia ha crecido, o por lo menos en la cabeza de la gente, tienen todo el mundo la sensación de que ha crecido. Yo no sé si hay estadísticamente más o menos que antes, pero se instaló el tema de que todos los días aquí hay delincuencia desatada y que nadie la está controlando, y que un gobierno de izquierda evidentemente no tiene respuesta frente a la delincuencia, y que la derecha dura, extrema, tiene respuestas muy claras, muy claras, y más policía, más represión, más cárcel, menos... Y entonces, ¿cómo quieren una ley de indulto? Eso es dejar afuera a los que quemaron comercio, a los que quemaron micro, a los que quemaron iglesia, a los que quemaron el metro. ¿Se fijan? Hay toda una mandorla ahí que instalan, ¿no es cierto?, de este mundo de izquierda con la delincuencia y con la incapacidad de responder y con una permisividad frente a la violencia. La delincuencia es un tema que queda instalado y con una débil capacidad de respuesta de todo nuestro mundo. Segundo tema, la inmigración. Frente a la inmigrante, de nuevo, la derecha tiene respuestas claras, brutales, loquísimas. El candidato plantea hacer una zanja en la frontera entre Chile y Bolivia y Perú por el norte. Fácil, hacemos una zanja de tantos metros de ancho, tanto de fondo, y así no pueden entrar más los inmigrantes, y a los que entran los mandamos cagando para afuera. Listo, tema resuelto, porque los inmigrantes son los violentos, y los inmigrantes son los delincuentes, y los inmigrantes le quitan la pega a usted, ¿no es cierto, señora? Sí, efectivamente le quitaron la pega a mi hijo. Entonces, nuevamente hay respuestas, y desde nuestro mundo las respuestas son, bueno, muy distintas. Hay que tratarlos bien, los derechos humanos, el respeto, hay que buscar mecanismos, pero no se los puede llegar y expulsar a patadas, y eso la gente le resuena la otra propuesta, porque viven en su vida cotidiana la sensación o la creencia de que sus líos laborales tienen que ver con que hay un inmigrante que les quitó la pega por menos plata. Y eso, cuando hay 1 millón de inmigrantes en los últimos, o más, 1,5 millones, bueno, es casi un 8%, un 10% de la población y casi un 20% de la fuerza laboral. Entonces, la gente más humilde dice, sí, tiene razón el de derecha, efectivamente en mi familia dejaron cesante a mi hijo y contrataron a 2 venezolanos. Bueno, todo el tema de los inmigrantes es un segundo gran tema. El tercer gran tema es el de la violencia propiamente tal y la Araucanía. En la Araucanía, en el Gualmapu, en la zona de los mapuches, ha habido mucha violencia. No se sabe, por supuesto, de dónde viene realmente, si están los milicos ahí activándola, podemos discutir mucho el tema. Pero lo concreto es que la gente ve que hay violencia, 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 y que nuestro mundo de izquierda es permisivo frente a la violencia. Y el cuarto gran tema es el tema económico. Aquí hay una izquierda que ha sido irresponsable con la economía, que no sabe plantear el tema del crecimiento y el desarrollo, hay que cuidar el empleo, en fin, aquí están planteando medidas irresponsables, empiezan a jugar con ese tema. Por supuesto, esto con el manejo de todos los medios de comunicación
más relevante, o sea, hay que entender cómo es el mecanismo. Y eso va generando que la campaña presidencial, a diferencia de lo que suelen decir los cientistas políticos, los sociólogos, que es que hay que buscar el centro para ganar, no sé si ustedes saben, pero esa es la teoría permanente que dan ellos, de que el que tiene el centro gana. Bueno, ni cagando, no tiene nada que ver. Lo que pasa acá es que los dos candidatos propios de las coaliciones tradicionales, centro-derecha y centro-izquierda, no le resuenan a nadie. No es que sean malos candidatos, son muy propios de esas dos coaliciones, son las coaliciones que han estado en el poder durante 30 años y pierden total credibilidad, no resuenan en nadie, y a medida que nos acercamos a la elección van perdiendo totalmente el apoyo del electorado, y el electorado se va ubicando en las dos candidaturas que representan la extrema derecha y, desde el punto de vista ciudadano, aunque yo creo que no es así de ninguna manera, la extrema izquierda o la izquierda. Yo diría que no es tan, pero claramente el de la extrema derecha, ahí sí hay consenso de todo el mundo de que es de extrema derecha, ¿no? Kast, en fin, extrema derecha, fascistoide, nazi, como se lo quiera poner. Bolsonaro, en fin. Entonces, estas dos candidaturas con posiciones muy antagónicas, muy distantes, se vacía completamente el centro y se produce una dialéctica completa del país en torno a estas dos candidaturas. Y una división muy fuerte. La candidatura nuestra, la de Gabriel Boric, la del Mundo de la Izquierda, se mantienen las propuestas con las que se construyó el programa, y la candidatura de la derecha es cada vez más dura, cada vez más firme en estos temas de la delincuencia, de los inmigrantes, de la Araucanía y de la economía. Aunque de la economía menos. Y todo esto se va construyendo en función del temor. El temor de la gente. El temor a que le quiten el empleo, el temor a la violencia, el temor a... Y el estallido de octubre va quedando cada vez más lejos, más atrás, más en el olvido, más como una memoria más antigua. Entonces deja de ser el factor movilizador. La Convención Constitucional sigue funcionando, pero muy degradada, muy descalificada, muy atacada, muy sacándole trapitos de pequeñas huevadas que suceden en su interior, de un tipo que mintió, de otro que no sé qué con la plata, en fin, van sacando esas cosas para ensuciarla, y la ensucian fuertemente. Y de partir con un 80% de apoyo, va cayendo drásticamente a tener hoy día un apoyo bastante más bajo, bastante más bajo. Nadie está muy preocupado de cuáles son las propuestas constitucionales, sino que del anecdotario de huevadas que van poniendo los medios, día a día, alimentando esta cosa. Así se llega a la elección presidencial con las candidaturas de estos dos sectores, y una tercera candidatura que es digna de algún libro al que le gusta escribir historia surrealista, un tercer candidato que es fantástico. Es un personaje que está fugado en Estados Unidos. Son historias que a veces escuchábamos de otros lados y no creíamos que era fantástico. Un tipo que está fugado en Estados Unidos, que no puede entrar a Chile porque está requerido por la justicia por no pago de las pensiones alimenticias a sus hijos, y por una demanda de su exmujer, pero además está metido en otra situación de un desfalco con una inmobiliaria que también entonces lo tiene con una querella por varios cientos de miles de dólares, o incluso llegando al $1.000.000. Y eso lo tiene en Estados Unidos hace 2 años y no puede llegar y no puede venir, pero inscribió su candidatura desde allá. Es un candidato populista que ya fue candidato en alguna oportunidad, se lo descalificó, se lo degradó, pero es de estos personajes que deben haber en otros países también, que han estado siempre en la tele explicando cómo son las cosas, y que le explica a la gente, y que es el abogado que explica y que sabe y que dice, o el economista, y sorprendentemente tiene una votación gigantesca. Eso. Sin jamás venir acá, sin hacer campaña, solamente a través de YouTube. Él funciona solo por YouTube, con un programa que tiene, que lo ven cientos de miles, y con la propaganda del surrealismo de la situación. Entonces se habla de él en los medios, se hablaba todo el tiempo, y con un discurso simplón, muy simplón, de buenos y malos, de políticos y no políticos,
de derechas e izquierdas que no son, que son lo mismo y que aquí hay que hacer otra cosa, funda el Partido de la Gente, habla contra los inmigrantes, los hace mierda, pero que ningún otro tiene ninguna respuesta, que es la que él tiene, que cerrarle la puerta y se acabó el cuento, y saca 1 millón de votos, el 13% de los votos, y se convierte en el factor que va a definir en definitiva en la segunda vuelta. Un pelotudo, fugado, perseguido por la justicia, que propuesta no tiene ninguna, que no vino nunca ni va a venir, obtiene el tercer lugar. Y los dos candidatos de las coaliciones tradicionales caen al cuarto y al quinto lugar. Así llegamos a esta elección. Sale primero el candidato de la derecha, por un poco, pero sale primero. Gabriel Boric no logra tener más votos de los que había tenido en las etapas previas, en las primarias, que a 2 puntos o algo así debajo. Y en tercer lugar este candidato populista de derecha, pero cuyos votantes no responden a ninguna lógica tradicional de los análisis que se suelen hacer, y están todos todavía tratando de interpretar quiénes son y por qué votaron por él. Ahora vamos a la segunda vuelta, y esta segunda vuelta lo que se ha instalado sobre todo es el temor o el terror. El candidato Kast de la ultraderecha basó su campaña en el anticomunismo, se me fue a explicar esa parte, y eso fue uno de los elementos fundamentales. Él exprimió al máximo ese temor atávico que hay acá en Chile, muy fuerte al comunismo. Es muy, muy fuerte ese temor, está muy instalado, moviliza muchísimo. La gente a veces dice, no, si yo no tengo nada contra los comunistas, pero no creo que estén en el gobierno, no voto por ellos. Hay un terror al comunismo por todo lo que se vivió en el pasado. Sobre eso construyó su campaña José Antonio Kast, aparte de los temas que ya les dije, delincuencia, etc. Sobre el anticomunismo. Pero cuando quedan ahora estos dos candidatos, José Antonio Kast por la extrema derecha, Gabriel Boric por la izquierda, se instala con mucha fuerza en esta semana el otro temor, el temor desde el mundo de la izquierda progresista, del mundo que vivió lo que significó la dictadura, el terror a la extrema derecha, al antifascismo, o sea, al fascismo, al bolsonarismo, etc. No sé si me entienden lo que voy tratando de explicar. Sí. Entonces, esta segunda etapa se ha instalado con una fuerza impresionante y se ha despertado una suerte de épica y mística tremendamente fuerte en todo el mundo de la izquierda. Se le han sumado todas las orgánicas desde el centro hacia la izquierda, todos los partidos políticos, las organizaciones sociales, gremiales, etcétera, para parar la extrema derecha, para parar el fascismo. Entonces, no es que les guste Boric, no es que estén con Boric, muchos dicen vamos a hacer oposición, pero no queremos tener extrema derecha en Chile. ¿Se entiende el mecanismo? Sí. Y el candidato de la extrema derecha de algún modo como que ya exprimió todo lo que podía exprimir del limón del anticomunismo. Mientras que a este lado queda mucho temor todavía por movilizar. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Entonces, sí, Tomás, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Hubo mucha gente que no fue a votar, ¿no? Ese es el punto. Eso sorprendió. Ese es el punto. En Chile desde hace muchos años, desde que el voto es voluntario, la abstención es gigantesca. De hecho, una de las más altas del mundo. Tenemos normalmente un 60-62% de abstención, en algunos procesos más alta. En cuando se creía que la abstención iba a disminuir y que la gente iba a ir a votar, en realidad lo que sucedió es que se mantuvo. 7 millones votaron y 8 millones no votaron. Por eso que nosotros creemos que en este mundo, entre los que no votaron, hay mucha más gente que, si uno pudiera catalogarla o definirla, da la impresión que hay más gente de un mundo joven, no sé si decir izquierda o no, pero claramente más hacia este lado que hacia José Antonio Kast. Es como si él ya hubiera tomado todo lo que podía tomar. Por lo tanto, la segunda vuelta se está planteando fuertemente en términos de movilizar a más gente a votar, de esos 8 millones. ¿Por qué 8 millones no votaron?
porque hace mucho rato hay una apatía grande, un descrédito muy grande, hay un descreimiento profundo de los políticos, del sistema político, se lo ha atacado y degradado desde los medios, además de que han hecho su parte, digamos, para que estamos con cosas, digamos. La cantidad de situaciones irregulares, corruptela, vínculos con mundos empresariales, colusiones y todo ese tipo de situaciones, sobre todo en los años, yo diría del 2006 al 2015, 2016, fue brutal. Entonces eso fue produciendo un distanciamiento muy grande. Por eso es que hoy día, más que tratar de convertir votos de la derecha, que no es posible, se cuenta con todos los votos de los otros candidatos de centro o de centro izquierda, pero sobre todo lo que estamos apuntando es a sumar varios cientos de miles de personas que no participaron en la primera vuelta. Ahí es donde está el gran desafío. Lo que se ha visto esta semana es una correntada muy fuerte. Han salido 4 encuestas en estos últimos días y en las 4 gana Gabriel Boric por lejos, en algunas de ellas, a José Antonio Kast en la segunda vuelta, que es el 19 de diciembre. Y yo diría que no es tanto por el programa de gobierno de Gabriel, que, bueno, ya se lo conocía, no es solamente porque tenga el apoyo de los partidos tradicionales de centroizquierda, es sobre todo porque hay una correntada gigantesca de no querer a la ultraderecha instalada en la moneda. Y eso se siente, y se siente con mucha fuerza. Yo creo hoy día con bastante, puedo decir con bastante certeza, por lo menos mía, que va a haber un triunfo de Gabriel y que va a ser bastante importante. Si hasta hace poco teníamos dudas, igual sabemos que no nos podemos confiar, igual sabemos que no podemos comprarnos la encuesta, igual sabemos que no va por ahí la cosa, pero se ha despertado una cosa muy fuerte, con movilizaciones de mucha gente, con una activación muy grande, se han sumado al comando todo el mundo del mundo cultural, del mundo de las artes, del mundo de la ciencia, del mundo de la intelectualidad, del mundo, todos esos mundos han sumado, y a José Antonio Kast la verdad que nos ha sumado Tomás, nada. yo tengo una pregunta, si me ayudas, por favor. Sí, por Yo supuesto. quisiera también saber cuál es el impacto que en esta tanta gente que dejó de votar, porque yo estaba conectada y veía que había mucha gente que decía que había una descoordinación brutal con el tema del COVID, porque no estaba bien organizado, porque las colas estaban en la calle, porque la gente tuvo que salir, igual tenía que trabajar, entonces llegaron tarde y entonces no alcanzaron a votar, en dos palabras. Y que había muchas escuelas donde la gente, los vocales de mesa no fueron preparados. Eso mismo yo he visto acá en Estados Unidos, que de repente es como la estrategia que siguen de poner las cosas medias confusas para que las poblaciones que no están tan representadas en las votaciones no alcancen a votar. Entonces, no crean las condiciones para que la gente también pueda ir a votar. Entonces, mi pregunta tiene que ver con cuánto de esa masa que no votó crees tú que va a poder ser inspirada o traída a las urnas ahora el 19 con toda esta cosa que hay del COVID y el Omicron y el no sé, todo esto. Y gracias. Mira, la verdad es que hay gente que no alcanzó a votar, el voto era complicadísimo, habían 4 votos y de los cuales algunos eran unas sábanas grandes con más de 100 candidatos, entonces era una pesadilla. Pero no es posible decir que la gente no votó por eso. En las filas al final del día quedó gente, pero si se suma todo y se han hecho muchos cálculos, pueden sumar 40.000, 50.000, 60.000 en total en todas las mesas de todo Chile. Y lo más probable es que sean menos, porque esto se dio en ciertas zonas. El tema del COVID, la verdad es que no fue gran tema. Entonces, tú puedes agregarle algo, un poquito, pero no es ese el factor. Lo que hay es la apatía, lo que hay es lo que te decía. Ahora, el voto era complicado, pero todo el mundo se encontró con eso cuando fue a votar. Hacía calor y había largas filas, hay gente que se volvió a las casas. Es verdad, eso puede sumar otros 50.000 o 100.000, pero no millones. El voto del 19 de diciembre es un voto muy simple, es un voto así chiquitito que tiene 2 nombres. Por lo tanto, es un proceso que hace rápido.
Yo que he sido muy crítico de todas las instituciones de este país y en general, hay que decir que el servicio electoral en general ha funcionado muy bien acá. Ha funcionado muy bien, los reclamos que hay de fraude son mínimos, mínimos, mínimos. Ahora aquí había una acusación porque se encontraron como 10 papeletas tiradas en un lugar. Bueno, pero en términos generales me parece que la falta de participación obedece a cuestiones más estructurales y que hoy día se está produciendo una épica muy parecida a la que hubo en el plebiscito del 88. Los que somos mayores o chilenos, que se recordamos muy bien cómo el 88, en el plebiscito del sí y el no, que implicaba seguir o continuar con la dictadura, votó el 97,3%. Se produjo una épica maravillosa, increíble. La campaña del no era la campaña de la alegría ya viene. Fue muy para arriba. Bueno, eso está pasando ahora. Se ha producido una épica impresionante. La candidatura de Gabriel Boric convocó como jefa de campaña a la tipa que es la más validada en este país, que es la que era presidenta del Colegio Médico hasta la semana pasada, Isquia Sichel, y ella asumió en el comando inmediatamente e hizo un llamado a copar las plazas el domingo pasado, de todo el país. Y se produjo una cuestión de cientos de miles de personas en todas las plazas, pero con mucha alegría, con música, con cantos, con baile. Entonces está agarrando esa onda la campaña. Es bien impresionante lo que está pasando. Si ustedes se meten a la red van a ver una cuestión muy para arriba de memes, cientos, miles de memes, y de todo tipo, no sé, los gestos con Boric, está lleno de miles de cosas, pero todo está muy para arriba. Mientras tanto, se están haciendo modificaciones en el programa de gobierno, no sé si necesariamente digamos, va a implicar cambios respecto a lo que había en la primera vuelta, porque se está incorporando también algunas de las propuestas de los otros candidatos que perdieron y que están dando el apoyo, pero el tema más relevante no ha sido ese, y los apoyos no están dados por eso, sino que están dados por esta fuerte correntada que se ha producido. La imagen es sumar 500.000 a 1.000.000 de nuevos votantes, aparte de los que provienen de las otras candidaturas. Así que vamos a ver, es una campaña corta, es muy intensa, en fin. Eso podría contar de la cosa general. Lo otro que ya después puedo contar, si es que seguimos hablando, es sobre lo nuestro, digamos, qué pasó con nosotros, en fin, por qué salimos reelectos y todo eso, pero eso ya obedece a una cuestión más local, más puntual. No sé si va más o menos por ahí, no sé si Juanita que está escuchando puede ahora contradecirme en todo abiertamente, no hay problema. No está escuchando, qué bueno. Una consulta, Tomás, con todo lo que vos decís, con lo que fue el proceso de la constituyente, el apoyo, la movida, etcétera, después se produce esa apatía, y el hecho de que ganando la derecha pone en serio riesgo la constituyente, ¿no? Me parece, ¿no es también un elemento que puede, digamos, empujar a sumar más votos y a lograr que Katz no gane? Sí, es un elemento, pero es un elemento, es decir, hay un tema con salvemos la constituyente, salvemos la convención, cuidemos la convención, pero yo te diría que más de círculos un poco más pequeños. Es mucho más fuerte el tema de no al fascismo, no a la ultraderecha, no puede llegar no al pinochetismo, no podemos volver a eso. Ok, una derecha tradicional, está bien, perfecto, ganó Piñera, en fin, pero eso otro no. Lo que pasa es que se han develado las propuestas del candidato y son bien impresionantes. ¿Qué quiere que te diga? Cerrar el Ministerio de la Mujer. Es impresionante. Bonos para las mujeres con hijos, pero que están debidamente casadas. Y no para todas. Echar para atrás la ley de aborto por 3 causales. No sé, estoy recordando. Cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Todo esto que te digo son propuestas de su programa de gobierno, no estoy inventando nada. Retirar a Chile de cierto organismo de las Naciones Unidas, como por ejemplo el Consejo de Internacional de Derechos Humanos, no sé cómo se llama. Son propuestas concretas. Pero además algunos de los candidatos, porque ganaron muchas diputaciones ellos. El partido del candidato Facho ganó 15 diputados,
Y el otro partido extraño, este partido de la gente, que es el de París, y ganó 7 más, 22. 22 es harto, es el 15% del Congreso en Chile. Entonces, ¿con qué cosas han salido? Por ejemplo, salió uno el día siguiente que ganaron la elección diciendo que el voto femenino había sido un error y que había que evaluarlo. Ah, El señor se llama Johannes Heiser von Müllenholz. No quiero decir nada, pero bueno. Esa fue una de sus propuestas. Ayer otra de sus nuevas diputadas salió diciendo que en realidad en Chile debía haber voto censitario, que su voto no podía valer igual que el de la empleada de su casa, ah, que el de ella tendría que valer 10 veces. Entonces es muy interesante esto que estén hablando y le hemos pedido que sigan hablando. claro. Ha sido muy pedagógico, porque se han sentido muy triunfantes, entonces han salido con unas cosas, bueno, tan monstruosas como las que les estoy contando, y así varias más. Entonces, su candidato ha estado desesperado pidiéndoles como que se queden callados, pero están muy entusiasmados hablando. Y eso ha generado una suerte de, ¿cómo llamarla? Horror generalizado. Es decir, el Ministerio de la Mujer fue una lucha de décadas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es el único que logró dar cuenta de todas las violaciones a los derechos humanos que se produjeron después del estallido y todo lo que pasa en la Araucanía. En fin, hay varias de estas propuestas que son absolutamente monstruosas. Ayer, hoy día en la mañana, el que era el candidato de la derecha tradicional, en vez de darle el apoyo a Kast, le presentó 9 puntos con los cuales le daría el apoyo. Bueno, esos 9 puntos están en nuestro programa, pero no están en el de la derecha. Y le pidió, 1, que no cierre el Ministerio de la Mujer; 2, que respete los derechos humanos. Imagínate, le tiene que pedir que respete los derechos humanos. 3, que no saque a Chile de las Naciones Unidas. 4, que no cierre el Instituto Nacional de Derechos Humanos. 5, que mantenga el multilateralismo, porque está planteando terminar. Bueno, me acuerdo 5 de las 9, no sé la otra. Pero, 6, que no eche para atrás la ley de aborto por 3 causales, ni la del matrimonio igualitario que se está promoviendo actualmente. Bueno, tú te das cuenta que todas esas son para el otro candidato un escándalo. Entonces, incluso para el candidato de la derecha tradicional le puso un muro bastante difícil de sortear. Entonces, se ha ido evidenciando, más allá del planteo simple y fácil que tenía hasta ahora, los elementos centrales de su programa, y bueno, eso ha ido generando un ambiente distinto. Por supuesto que el panorama está abierto, yo que sé lo que puede pasar. Puede pasar cualquier cosa, el mundo está bastante raro, puede salir todavía con cualquier cosa, se pueden cometer errores por lado y lado, entonces el panorama está abierto todavía. Cuando yo digo que en este momento se ve un envión fuerte a que gane Gabriel Boric, eso no es de ninguna manera nada que uno pueda dar por garantizado. Por otro lado, tiene problemas también la candidatura, es percibido por otros y es atacado por muchos como un candidato joven, sin experiencia, de una coalición joven, sin experiencia. Bueno, son cuestiones que ha habido que contrarrestar evidentemente en esta etapa, mostrando mucho más solidez de la coalición, del programa de gobierno, de las propuestas concretas para la primera etapa. Eso es parte de todo lo que se está haciendo en estas semanas. ¿Y los medios, Tommy? ¿Los medios de difusión? ¿Los grandes? ¿Cómo están funcionando? Ha pasado algo curioso. Esto que planteo del temor de esta ultraderecha ha ido calando también en los medios. Los medios en general, la televisión. Mira, a ver, los medios escritos, el Mercurio y la Tercera, son totalmente de derecha, son unos pasquines de la derecha. Es decir, pero no vale la pena ni siquiera hablar mucho de ellos porque son verdaderos folletos, ¿no? Ya la forma en que construyen las noticias y todo aquello. Pero también son cada vez menos leídos, son cada vez menos vistos. Los canales de televisión que sí han jugado un rol fundamental y los debates fueron fundamentales,
hay más de un 40% de la ciudadanía que dice que los debates fueron lo que decidieron su voto, que es altísimo. Normalmente sus porcentajes son muchísimo más bajos. Pero algo ha pasado en los canales con los periodistas que de algún modo editorializan, que los periodistas que hoy día, no sé, debe pasar en los distintos países, hoy día los periodistas ya no están leyendo noticias, sino que emiten mucha opinión. El mismo que está en la tele tiene columnas, tiene espacios editoriales. Ellos han ido develando, muchos de ellos, en estas últimas semanas, todos estos decires y todos estos aspectos del programa de Kast que son totalmente chocantes. Entonces se ha ido produciendo una situación en que los canales muestran bastante equilibradamente a las dos candidaturas, bastante equilibrada, pero los periodistas que tienen voz más editorial en los canales han ido tomando una posición que no tomaban normalmente, de evidenciar estos aspectos que yo les estaba mencionando ahora, y hay varios más del mismo tipo. Así que ha sido interesante ese proceso. Y bastante inédito. No sé si más o menos da cuenta de la cosa o para nada. En cualquier caso, si gana Gabriel, va a ser muy complicado el periodo que viene, porque en el Senado, fruto de este avance de la extrema derecha, se produjo un empate. En este momento, en la derecha y la actual oposición, digamos el centro y la izquierda, para el próximo periodo quedamos exactamente empatados, con 25 senadores cada uno. Lo cual va a ser muy complicado, porque en empate gana el que se opone. En el sistema electoral del Congreso. Por lo tanto, va a ser muy difícil. Y en la Cámara de Diputadas y Diputados, actualmente la derecha tiene 72 y nosotros que somos oposición tenemos 83. Eso en el próximo periodo cambió a 77, 79 más o menos, 76, 80. Es decir, estamos muy pegados, lo cual va a ser muy, muy complejo todo el proceso legislativo. Muy, 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 muy difícil. Se viene una situación muy... Y además con sectores, como les digo, ultra, ultra conservadores metidos en el Congreso. El partido de Kast, para que entiendan, se llama, la coalición es Partido Conservador Cristiano, así se llama. O sea, se pueden imaginar, digamos, lo que hay ahí. Nomi, te hago una consulta por ahí al margen en respecto de la Constitución o de la constituyente. El calendario que tiene y la finalización, digamos, del proyecto de Constitución y su aprobación, ¿cómo es? ¿De quién depende? ¿Depende en definitiva del Congreso? No, la forma en que se diseñó la Convención Constitucional es que es totalmente autónoma y están definidos esos plazos. El plazo es 9 meses desde el 4 de julio que comenzó a sesionar, prorrogables 3 más. Son 12. Y ya pidieron la prórroga, ya la anunciaron. Por lo tanto, es hasta el 4 de julio del 2022. Ahí hay un periodo para conocer la propuesta que ellos realizan y luego hay un plebiscito. Ese plebiscito tiene que ser ganado por mayoría simple. Si es ganado, se aprueba la nueva Constitución y empieza a regir una vez que el presidente la firme, la promulgue, etc. Así que es un proceso que tiene plazos definidos y es en el año 2022. Las discusiones son más bien otras. Son, por ejemplo, si la Convención Constitucional puede modificar los periodos de quienes resultan electos ahora. Hay una tendencia en una parte importante de la Convención a llamar a elecciones, incluir en la nueva Constitución el llamado inmediato a nuevas elecciones. La derecha se resiste fuertemente a eso. Y eso sí requiere una modificación constitucional actual, que no va a haber cómo ganarla, ¿se entiende? Entonces hay algunos puntos en los cuales la cosa queda entrampada. Pero el proceso mismo, los tiempos están ya claramente definidos. Ajá. Correcto. O sea que eso va a tener influencia de acuerdo a quién gane esta elección presidencial.
que... Digamos, si gana Kast, no es que pueda impedir la continuidad de la convención constitucional. Lo que puede hacer es ponerle muchas trabas. Claro. Por ejemplo, cerrarle la llave del presupuesto. Ya Piñera se la tuvo cerrada y durante 3 meses no le pagaban los sueldos a los asesores y una serie de problemas. Restringirle los espacios físicos, impedirle, ¿no es cierto?, ciertas prórrogas que pueden necesitar para ciertas etapas. O sea, puede ponerle muchos palos en la rueda, pero no puede impedir que continúe su proceso que ya está definido. Eso no tiene cómo bloquearlo. Bien. Esperemos. Tommy, una consulta. Conociendo a los monstruos que están del otro lado, un poco más en detalle con lo que comentaste, ¿cuál es para vos, y como consecuencia por ahí para todos nosotros humanistas, los puntos más relevantes o más interesantes del programa que se armó en este frente? ¿Cuál te imaginás que pueden ser las consecuencias en términos de políticas que se orienten a transformaciones estructurales y en qué sentido? Yo creo que es un programa muy, muy bueno, esa es la verdad. De todos los programas que nos ha tocado conocer desde que estamos metidos en política con el humanismo, yo diría que es el que tiene más elementos muy propios y cercanos y vinculados a miradas nuestras o a prioridades nuestras. Está muy asociado, por cierto, al proceso de la Convención Constitucional, donde se aspira a cambios estructurales del modelo chileno, económico, político, social, etc. Es decir, la Convención claramente va a avanzar hacia una plurinacionalidad, eso es un hecho, eso está todo firmado. Va a avanzar hacia el tema del cambio de la recuperación del agua como bien nacional, la recuperación del mar, que está en 7 familias, una serie de otros elementos. El programa de Gabriel, yo diría que tiene énfasis muy importante en el cambio del rol del Estado, de un Estado subsidiario a un Estado que garantiza derechos. Por lo tanto, hay un énfasis muy fuerte en el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Hay un programa de vivienda muy grande, muy importante, muy, muy importante. Y un cambio radical del sistema de pensiones. Está en el programa el terminar con el sistema de las AFP, que es un invento chileno que luego se ha exportado a muchos otros países y que es una monstruosidad. Podríamos hablar horas completas sobre esa sola monstruosidad. Ahí yo diría que hay un elemento fundamental del programa. Un cambio en relación con los pueblos originarios, generando un gran proceso de diálogo que busque efectivamente una solución a un problema que se arrastra por siglos y que cada día está más violento y más complejo. Ahí hay un elemento muy importante. Todas las leyes vinculadas con género, matrimonio igualitario, adopción homoparental, plenos igualdad de derechos de las mujeres en todos los planos, en directorios de empresas, en salarios, en acceso a los distintos espacios, en fin, ahí hay mucho en todo el tema plenos derechos de la mujer, de la diversidad. Hay muchos temas, o no mucho, pero hay todos unos capítulos relacionados con el pleno respeto, valoración e inclusión de la diversidad. Hay mucho por un tema particular de Gabriel, que siempre lo ha motivado mucho, vinculado con la salud mental. Ahí hay todo un capítulo que me parece que es muy, muy interesante y muy cercano a miradas nuestras, de la concepción y la vinculación de salud mental con otros aspectos, una visión más estructural, donde él personalmente ha estado muy, muy metido. Hay una mirada distinta hay una búsqueda distinta en el tema de los inmigrantes, efectivamente, donde se reconoce que hay una dificultad y un problema, pero se plantea una búsqueda de procesos de integración en que se busquen respuestas conjuntas con otros países de la región latinoamericana, más que respuestas aisladas de cada uno. Un tema muy central es el tema ambiental. A propósito de eso, José Antonio Kast no reconoce, y ese es uno de los puntos que le han pedido los otros, no reconoce la crisis ambiental. Es de estos negacionistas, ¿no es cierto?, como hemos visto ahí en Estados Unidos y en otros lados, ¿no es cierto?
Bueno, en el programa, Gabriel, hay un tema muy, muy fuerte con todo el tema ambiental en general, con la reducción, con el cierre de las termoeléctricas, con la reducción de las emisiones, con lo que te decía recién, el cambio de la ley del agua, con la ley de glaciares, es otro tema. Y después, un último tema, bueno, hay varios más, pero que recuerdo así rápido ahora, es el tema de una regionalización efectiva. No se va hacia un tema de federalista, porque no está dentro del ADN en este país, pero sí hacia una regionalización muy, muy profunda. Él y buena parte de los que están en este proceso provienen de regiones, y yo diría que eso ha contribuido mucho a poner una mirada fuertemente orientada al proceso regional. Está después propuestas concretas respecto de todo el tema sueldo, ingreso y economía. Se plantea, ya te dije, termina con la AFP, pero se plantea también un salario mínimo y hay un esquema de cómo producirlo muy por sobre el que hay hoy día en Chile. Chile, tú sabes que tiene un nivel de producto muy alto dentro de América Latina, lo venden como un gran éxito, pero que la distribución del ingreso es un desastre. Entonces ahí hay un cambio muy importante, me parece a mí. Esas son algunas de las cuestiones que rescato así, conversando. En todo caso, perdón, este nuevo rol del Estado que estás planteando y que se traduce de este programa, por ejemplo, va a plantear una mayor necesidad de recursos del Estado y como consecuencia reformas fiscales, reformas tributarias. Sí, hay una reforma tributaria importante que incluye, por un lado, un royalty a la minería, por otra parte está la propuesta de lo que se llama acá el impuesto a los súper ricos, y en tercer lugar una reforma al sistema tributario propiamente tal, que es un sistema, bueno, semi-integrado, en fin, que es cambiarlo por un sistema en el cual efectivamente las empresas y quienes ganan más aporten más. Y ese es un programa que contempla llegar a 8 puntos del producto, que es muchísimo en el cuarto año. Entonces es muy, muy agresivo, pero además se enfoca fuerte en todo el tema de la colusión y la elusión tributaria, que es muy fuerte en Chile. Así que sí, básicamente ahí hay un cambio bastante importante en la estructura tributaria. Ayer Gabriel tuvo la reunión con los buchones, con la Confederación de la Producción y Comercio, que son los más grandes empresarios del país, y fue una reunión muy honesta en la cual se les planteó, mire, si ustedes mismos quieren sobrevivir, tienen que estar de acuerdo en que se necesita un cambio en la estructura tributaria, porque si no, esto no resiste, digamos. O sea, un segundo estallido puede terminar en cualquier situación acá. Entonces se requiere efectivamente un cambio que permita, por un lado, mejorar el salario mínimo. El objetivo son 500.000 pesos, hoy día son 320.000. 500.000 pesos, para que se hagan una idea, son 620 dólares. Y en segundo lugar, cambiar el sistema de pensiones, que es la demanda más grande que hay en este momento en este país, y cambiar el sistema de salud por ahí hay un cambio muy importante. Se plantea un sistema tipo inglés, es decir, un sistema único de salud, en que además coexista con sistemas privados como seguros adicionales para el que quiera tomarlo, que no es lo que existe hoy día acá en Chile. JR, levantaste la mano. Sí, sí. Un poco, ¿no? Ya contestaste sobre el tema de este salario, que es como una renta básica, universal, ¿no? Más o menos iría en esa dirección. Esa es una. Dos, ¿qué están pensando los jóvenes? Que yo creo que está como que todavía dando vuelta y que no está tan preciso. Estuve viendo, y como tercero estuve viendo las encuestas, algunos dan hasta el 40% Boric y hasta un 29% Katz. Es más o menos esa la media, la expectativa, que eso significaría como un 55%, 45%, una cosa así, al final. Es más o menos eso los rumbos. ¿Cuál era la primera? La segunda era la de los jóvenes, la primera era de... Renta básica. Renta básica, El ya. salario básico. No es renta básica esto es simplemente el tema de el salario mínimo. ¿Cuál es el sueldo mínimo? Yo creo que en todos los países hay. Entonces, que ese sueldo mínimo suba sustancialmente respecto del monto que
se paga hoy. Pero eso los sectores ricos siempre tienen, cuando se produce esto en América Latina, normalmente lo que hacen es especular con la economía, especular con los precios y nivelan con inflación y nivelan sus costos para solucionar el problema del Bueno, salario. está bien, es parte del riesgo, por eso que se ha planteado dos cosas. En primer lugar, que las pymes, las pequeñas empresas, tengan un plazo mayor para llegar a esto, es decir, plantear salarios mínimos diferenciados según el tamaño de la empresa. En segundo lugar, efectivamente, esa ha sido la amenaza permanente. Mira, yo en los 4 años que llevo en el Congreso he visto cómo cada vez que se discute el salario mínimo, amenazan de que eso va a generar inflación, etcétera, etcétera, cuando en realidad la inflación se genera por otras cosas. O sea, pero no es la amenaza, lo hacen. No, claro que lo hacen, por supuesto. Y hoy día tenemos inflación y están culpando a que es por los retiros de la AFP y en realidad es un fenómeno mundial. Es decir, vamos a contar con esa amenaza y tal como te dije recién, no va a ser fácil el próximo gobierno. Pero lo que está claro para nosotros es que no se puede mantener el salario mínimo en el nivel que está actualmente, que está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces no es posible. Así que ese es uno de los elementos bastante fuertes del programa. Disculpen, gracias. Así que eso respecto a la primera pregunta. No, el tema de la renta básica universal, tú sabes que lo hemos planteado, lo conversamos durante la pandemia, es un tema que poco a poco ha ido entrando, pero me parece que va a requerir todavía un proceso más largo, en que algunos estamos involucrados y nos gusta el tema, pero no ese es el referido al salario mínimo. Respecto a los jóvenes, claro, lo que te decía antes, entre los que no votan hay un porcentaje enorme de jóvenes y creemos que una parte de eso va a ser captable para esta segunda vuelta. La votación de Gabriel Boric está fuertemente marcada en la gente entre 18 y 40 años. Tiene mucho más votos y un porcentaje mucho mayor en esas generaciones que en las generaciones mayores de 40 años. Y creemos que también la posibilidad de captar nueva votación está fuertemente ahí. El mundo mayor de 40 años tiene este temor anticomunista, tiene el temor a la delincuencia, tiene el temor a que la cosa se descontrole, le critica la falta de experiencia y ese tipo de cosas. Así que claramente es en el mundo más juvenil donde hay al menos un caudal más importante. Pero sabemos que no es tan fácil que vayan a votar. Y la tercera eran 3. ¿Cómo están los datos realmente? No, lo que pasa es que las encuestas pasan lo siguiente, las encuestas cuando las hacen no son base 100, no quiero enredar a nadie con los números, pero uno tiene 40, el otro 29, te da 69 y hay un 31 todavía indeciso. Pero en los resultados de la elección acá no se cuentan las abstenciones, nulos, blancos, etc. Entonces, en base 100, este 40-29 se traduce más o menos en un 60-40, por decirlo de algún modo. Entonces, sí, hay algunas encuestas que dieron eso, hay otras que lo dieron un poco más juntos, pero las 4 que te decía antes que se han hecho en esta semana, que yo no digo haya que creerles todo, porque se han equivocado, ni te cuento, o han manipulado, pero las 4 muestran ventajas importantes para Gabriel versus Kast. Ok, gracias. Y una más, tal vez. Yo quería agregar algo. Dale. Que es importante, que la votación de Kast, de la derecha, de la ultraderecha, se concentra muy fuerte en las zonas rurales, donde permanece como una forma mental más conservadora, que viene, bueno, en el caso del sur, de las haciendas, del mecenazgo, de esa mentalidad como patriarcal. ¿Ya? Y del patrón de fondo y los inquilinos, un poco eso, que reproducen los pueblos y el mundo rural. Entonces, un desafío para nosotros ha sido llegar a ese mundo, porque Gabriel es urbano. Digamos, Gabriel llega muy bien en el mundo urbano, en la gente informada, en los estudiantes, en los
en el mundo universitario, en el mundo de la gente, digamos, de un cierto nivel educacional, por decirlo así, ¿ya? Y de hecho, una de las críticas que tuvo durante su campaña era esa, que estaba un poco como encapsulado en ese mundo, o sea, mucho rodeado de mucho PhD, muchos tipos de grandes currículum y poca raíz, poco cable a tierra, poca conexión con la gente, poco arraigo, ¿ya? Entonces también ha habido un esfuerzo de abrirse a ese mundo. Y en este caso, por ejemplo, la jefa de campaña, que es Isquia Siches, que es la presidenta del Colegio Médico, ella es una mujer que tiene esa llegada con la gente. Tiene ascendencia indígena, es una tipa de clase media baja y tiene ese vínculo emocional, ¿ya? Porque Kast llega muy bien al otro, ¿no? Al mundo conservador, rural y al mundo también poblacional, poco informado, que requiere un mensaje muy simple, muy al hueso, muy para nosotros casi brutal, pero que la gente lo cree. Y él lo pone en un eslogan y a la gente lo entiende clarísimo, ¿ya? Entonces, bueno, básicamente es eso, es como que todavía en Chile está presente, por una parte, todo lo que ese mundo que apoyó a la dictadura de Pinochet, todavía existen vestigios de ese mundo, y también de esa mentalidad que tiene que ver más con el siglo XIX, pero que sigue presente en el mundo rural, yo diría. Eso. Bien, también Tommy, el mundo de Pinochet, de la dictadura, de todo eso, también sigue en la mente de mucha gente en otro sentido. Jimena, que es mi hermana, que te habló recién, te hice una pregunta, Jimenita, mi hermana menor, y yo tenemos una tía, la hermana de mi papá, de nuestro papá. Entonces el otro día hablando con ella, yo le dije, oye, pucha, ahora hay que votar por Boric, no nos tenemos que, de cualquier forma, tiene que ganar Boric. Y me dijo, mira, Patricia, yo la verdad es que yo no sé si me puedo poner a votar por Boric. Yo no sé si me atrevo a hacer una cosa así. Yo prefiero no votar, porque yo no quiero que lo maten. Es un muy joven, no merece que lo maten. Entonces, eso también me parece a mí que claramente viene de lo de la dictadura. Y yo no sé a cuántas personas ella representará. Si se hiciera un focus group, no sé cómo se dice en español, en que se hace una encuesta, no sé cuántas personas sentirán lo mismo, pero sí, es gente de edad, pero puede ser que haya personas que sienten eso, ¿no? Que no quieren llevar al cordero al matadero, y pensando que si lo hacen ganar, este va a terminar hecho carne molida. Sí, bueno, yo creo que es real y es parte de lo que estábamos hablando, que ahí están esos distintos temores muy presentes. Es lo que estaba tratando de contar, los temores en ambos lados, el temor al fascismo, a la ultraderecha, el temor al comunismo, al otro lado, está muy presente. Son cuestiones más emocionales que programáticas, efectivamente. En todo caso, qué bueno que me decías que Jimena Río era tu hermana, porque antes la miraba yo y decía, la Pati cambió su nombre en la foto, acá no entendía yo. Son idénticos ustedes dos, po. Las dos parecidas a mi papi, sí, a nuestro papi. Ah, Tommy, sí, y en cuanto a nosotros, al sí. humanismo,
¿qué grado de avance, consolidación, qué es lo que nos podés comentar sobre el espacio del humanismo a partir de, digamos, sobre todo de esta etapa en que hemos estado en el Congreso y, bueno, y todo lo que venimos laburando, ese equipo? A nosotros nos interesa además porque todos estamos en la base y siempre estamos intentando crecer, transmitir, difundir, influir, y entonces experiencias como las de ustedes nos aportan muchísimo. Mira, para nosotros ha sido un proceso muy, muy interesante, muy, muy lindo, muy, muy inspirador, al que se ha ido sumando además mucha gente. Nosotros hace 4 años, cuando partimos, nos armamos un libreto que tenía que ver con, bueno, con tratar de llevar lo nuestro, con tratar de traducir lo nuestro a mejores condiciones de vida de la gente a nivel nacional con proyectos de ley y a nivel distrital con algunos efectos de demostración en términos de fortalecer la organización y la capacidad de movilización no violenta. Más o menos eso dijimos al comienzo y nos pusimos algunos indicadores. Ha sido un proceso súper interesante porque en realidad llegamos al distrito como una suerte de extraños, digamos, sin ningún vínculo real con las organizaciones sociales, con el mundo de la base del distrito. Y después de 4 años hicimos ahora una campaña en la cual descubrimos que teníamos una cantidad de relaciones, de vínculos, de gente con la cual se había estado desarrollando actividades, que fue muy, muy lindo como descubrirlo en la misma campaña. Pasó algo muy curioso. A nosotros, este es un distrito bien curioso el nuestro, es el único que tiene 5 diputados de derecha y de extrema derecha, 2 de ellos, y un solo diputado actualmente de oposición o de izquierda, digamos, visto así. Entonces nos ha tocado representar no solo al humanismo y ni siquiera a nuestra coalición, sino que de algún modo ser el único diputado de la oposición en todo el distrito, que es un distrito muy grande, con 1 millón de habitantes, y con un perfil que es una suerte de reproducción de Chile. El distrito tiene las comunas llamadas acá del rechazo, es decir, las únicas 3 comunas en Chile donde ganó el rechazo en la nueva constitución. Ese es mi distrito. Y las 3 comunas más ricas de Chile y por lejos de América Latina, además. Y 2 comunas que son las históricas nuestras del humanismo, donde fue diputada la Lala también en su momento, pero que se unieron y por lo tanto la inequidad de este distrito es una suerte de radiografía de Chile, es una brutalidad. Tú en este distrito tienes Noruega, pero la mejor parte de Noruega, y Botswana o Angola o Burundi o no sé cuál decir, digamos. O sea, y eso a algunos minutos. Entonces es muy brutal. Mucha gente nos decía, oye, para sobrevivir a este distrito hay que moderarse, hay que ser para captar esa votación. Bueno, nosotros hicimos exactamente lo contrario, mantuvimos lo nuestro, nuestro discurso, y la semana antes de la elección, La Tercera y el Mercurio, los 2 diarios, hicieron un ranking de los diputados, ubicándolos de derecha a izquierda, y ganamos. Fuimos el número 155, acá hay 155 diputadas y diputados, y en los 2 diarios, los 2 rankings, salimos en el lugar 155, o sea, en el diputado más de izquierda de este país. Qué bueno. Eso lo sacaron en base a las votaciones y en base a una serie de indicadores que ellos armaron. Bueno, y con eso, en este distrito que se supone que es de derecha, resulta que logramos la reelección, aumentamos fuertemente la votación y estuvimos a 2 puntos de sacar un segundo diputado, o sea, de arrastrar a un segundo. Entonces, eso nos confirmó algo que nosotros sabíamos, decíamos, mira, acá no se trata de andar transando con la idea, se trata por el contrario de tratar de posicionarlas bien, de esclarecerlas bien, de convocar a muchas y muchos que pueden sentir lo mismo que nosotros, pero que muchas veces están ahí sintiéndose medio solos y abandonados. Nosotros nos enfocamos muy fuerte en alrededor de 15, o tal vez un poco más, conflictos que existían en este distrito. Y de algún modo, como los otros 5 son de derecha y están muy vinculados con el mundo de los ultra ricos acá, terminamos siendo el único diputado, la única diputación, porque no era yo, era el equipo, vinculado con los conflictos de la gente.
Entonces estuvimos muy metidos en los temas de vivienda, muy metidos con los comités de vivienda, muy metidos con los temas, con conflictos locales, con inmobiliarias, con las municipalidades, y en los últimos meses con la denuncia de las situaciones de corrupción. Y empezaron a llegarnos a nosotros muchos antecedentes y nos convertimos en una suerte de vocero de las denuncias de la corrupción, primero en el distrito y después más allá. Y eso nos significó estar en los últimos 4 meses en una situación casi surrealista de estar todos los días, invitados a los programas de televisión. Y una hueá que no habíamos vivido jamás en la historia, obviamente. Se imaginarán. Entonces, acá están lo que se llaman los matinales, que son en la mañana y también en la tarde, pero igual se llaman matinales, que de ser de las farándulas hace algunos años pasaron a ser programas de políticos, de discusión y debate político. Bueno, nos empezaron a invitar a todos, y seguimos, y estuvimos ayer, de hecho voy a estar el viernes de nuevo, y de algún modo se rompió un dique que teníamos durante mucho tiempo, que para nosotros mismos ha sido rarísimo, antes ha sido totalmente extraño, digamos, muy raro, porque nos hemos pasado desde los últimos 3 meses en la televisión, horas cada día, horas. O sea, cuando digo horas son 2 horas un día, 2 horas el otro día, 1 hora y media al día siguiente, 45 minutos al otro, y eso ha sido, la verdad que espectacular, ¿qué quieres que te diga? Porque nos ha permitido estar ahí voceando con nuestros temas, nuestra mirada, y es una situación que nunca en la vida habíamos vivido, ¿no? Entonces, es bien raro, quiero decirte, es bien raro. O sea, y partió con el tema de la denuncia de la corrupción, pero después quedamos instalados ahí. Entonces ahora nos están invitando. No somos los únicos, para ser bien claro y transparente. Hay todos los días estos programas, entonces hay un conjunto de 20 o 30 políticos, diputados, parlamentarios que van invitando y van rotando, pero quedamos adentro de. Y eso significó un cambio muy importante en términos de vinculación, de poder denunciar los conflictos, de poder levantar la voz por una serie de temas que antes no lograban salir. La verdad que fue bien espectacular. Y eso yo creo que incidió mucho, sumado a estar muy inserto en los conflictos territoriales, en el aumento en la votación, que fue la verdad muy bueno, muy importante. En La Reina, que es la comuna histórica, sacamos la primera mayoría de todos los 41 diputados, de los 41 candidatos, perdón, de los 41 candidatos, y en Peñalolén sacamos también la segunda mayoría. Y lo que nos hizo bajar el promedio son las otras 3 comunas que decía antes, las del rechazo, donde no somos primera mayoría. Pero tuvimos una impresionante votación, porque el distrito antiguo nuestro, que es donde fue la Lala, fuimos primera mayoría. Y eso no nos había pasado antes. Entonces la verdad es que fue... Y nosotros creemos que fue por la vinculación y por estar insertos en los conflictos, en los distintos conflictos de vivienda, de educación, de salud, de medio ambiente, de parques, de corrupción, de los problemas del agua, de los temas precordilleranos. Este es un distrito precordillerano, hay toda una serie de factores ahí. No sé, la Juanita ahí puede decir, pero distintos conflictos en que estuvimos insertos. Y eso como equipo, eso no yo como diputado. La verdad es que hubo un equipo que fue creciendo y que se fue vinculando muy de verdad. Y por otro lado está lo que se hizo en el Congreso, que son los proyectos de ley, que tratamos que esos proyectos tuvieran que ver con la mirada nuestra, pero ahí descubrimos que es una pesadilla. O sea, lograr que un proyecto de ley se convierta en ley es titánico, y cuando logras que se convierta en ley, lo hicieron charqui en el camino, es decir, le cambiaron todo, le sacaron los elementos más relevantes que tú le habías puesto, le agregaron otra huevada, en fin. Entonces, logramos aprobar varios proyectos nuestros y otros muchos proyectos nuestros junto con otros, pero yo diría que ahí no está la revolución. Si hay algo que nosotros tenemos claro, que la revolución y las transformaciones estructurales no se producen desde la institucionalidad, que desde la institucionalidad podemos apoyar los procesos sociales, ser de utilidad para los procesos de fortalecimiento de organización y movilización, pero que los cambios ni cagando van a venir de allá. O sea, aquí decimos, de Valparaíso no vamos a cambiar el mundo, digamos. De Valparaíso no vamos a hacer la revolución en Chile. Valparaíso digo porque ahí está el Congreso. Entonces,
llegamos a la convicción que este tema es 80% territorio y 20% Congreso o legislación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, absolutamente. Entonces, muchos viven fascinados con lo que pasa en Valparaíso y con la comisión esta y la otra y no sé qué más, y nosotros fuimos descubriendo que está bien, es importante, te permite hacer muchas cosas, te permite tener vocería, te permite difundir, denunciar, pero que el tema central está en el tema en el territorio, en la organización, en la movilización no violenta, en vincular los distintos conflictos con otros conflictos, y entender que es un problema más estructural. Mira, esto terminó con una cosa muy linda, hay unos movimientos de la vivienda muy potentes en el distrito, que terminaron ahora el 6, 7 y 8 de noviembre haciendo una marcha caminando de Santiago a Valparaíso con 1.300 personas, que fue con nosotros. Entonces fue una cuestión impresionante, pero absolutamente increíble. Loco total, porque era una cantidad de viejos, viejas, en fin, llegaron todos accidentados, pero caminaron 3 días, 125 kilómetros, por el derecho a la vivienda. Entonces, ese tipo de cosas que pasaron fueron muy impresionantes. O el ayudar ahí con la Juanita en todo un sector muy, muy pobre, pero muy pobre el distrito, donde querían expulsarlos de sus viviendas. Eso fue un tema el primer año, por ejemplo, pero que nos ganó la cercanía con la gente allá, porque logramos parar un desalojo brutal que quería hacer un alcalde de extrema derecha. Entonces, yo diría que ese tipo de cosas fueron súper importantes. Ahora, ¿cuánto logra uno instalar de decir esto es el humanismo? Es súper difícil. O sea, la gente nos ubica que somos nosotros. Además, aquí ustedes saben que hay toda una situación particular con el Partido Humanista, con Acción Humanista. Con el Partido Humanista han habido situaciones puntuales con la diputada. Hoy día está perdiendo la legalidad, además, el partido, porque no logró. Entonces, yo te diría que en un cierto círculo hay una claridad respecto de que esto es el humanismo. En un conjunto más amplio, yo diría que se va diluyendo eso. No lo sé, digamos. Está bien, los medios cada vez que uno está te ponen Tomás Hirsch humanista, sí, pero sería mentir de mi parte tratar de decir con toda la precisión del mundo, así cada persona sabe, usted es un humanista y lo que está diciendo es una expresión de... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo diría que es un proceso más bien creciente y acumulativo, esa es mi impresión por lo menos. Pero la verdad es que sentimos que nos logramos insertar en el distrito, con el mundo social del distrito, y eso creo que es el avance más bonito que se produjo. No sé si Juanita, que es la que está más inserta que yo, digamos, lo ve así o no, pero... No, yo quería decir que por una parte esta reelección fue como una odisea, porque pasó por todas las dificultades que puede pasar un proceso como este de reelección. No teníamos partido, no teníamos los recursos, el Partido Humanista puso candidatos corriendo paralelamente al lado nuestro, lo que generaba de alguna manera un pequeño desvío de votos que eran nuestros, digamos, porque Tomás está asociado al humanismo en términos como generales. Teníamos candidatos que estaban muy instalados en elecciones recientes que corrían paralelo. Entonces fue una elección muy difícil, y por otra parte, como nuestro trabajo está orientado hacia la gente más pobre, más necesitada de nuestras comunas, esa es justamente la gente que menos vota. La gente que vota es la gente de los sectores ricos, la gente informada, y también, como dice Tommy, en la comuna de La Reina, donde fuimos primera mayoría, que es una franja media alta, es gente informada, es gente que sabe de política, que reconoce en Tomás, y eso fue bien extraordinario, como elemento central el tema de la coherencia. O sea, si hay un político reconocido por su coherencia en Chile, yo diría que es Tommy. Y eso lo han dicho y lo dijeron ahora
personas que dieron su testimonio durante la campaña y que nosotros transformamos en pequeños videitos que circularon. Entonces, desde, no sé, grandes intelectuales hasta dirigentes sociales, mucha gente reconociendo la trayectoria y la coherencia en un político, pero ese político está totalmente asociado al humanismo, ¿no? Y claro, el partido genera un poco de ruido porque tiene como figura a una tipa que es lo más alejada del humanismo que puede haber, ¿ya? Y hoy ya, bueno, no va a haber partido, no va a haber nada y esperamos que eso ya se termine, digamos, se termine esa asociación que genera confusión, porque es una figura sumamente violenta, ¿no? Sumamente agresiva, que ningunea a todo el mundo, entonces genera confusión. Así es que está buena esa parte y creo que por nuestra parte lo que hemos seguido capitalizando y que de alguna manera está centrado en la figura de Tommy, que representa el humanismo, entre comillas, porque todos dicen el humanista, yo siento que está asociado a la coherencia. Y eso me parece que es lo fundamental. Como un tipo que es de una línea, que no actúa de manera pragmática en política, saltando de un lado a otro, tomando decisiones apresuradas, se compromete y actúa en consecuencia. Y yo creo que eso es de reconocimiento de derecha a izquierda. Ese es nuestro lugar. Nuestro lugar está asociado a la coherencia. Y eso es muy lindo. No sé si será mucho o poco, pero es muy lindo y es muy gratificante. Y se siente en el respeto, en el cariño de la gente y en esa valoración que yo creo que tú, no sé, podés sentir incluso en gente que no es de nuestro sector. Pero como que no hay duda, ¿no? Así que no sé si será mucho lo que podemos influir o nada o poquito. Pero hemos sentido que es muy válido y cada vez que alguien se nos acerca y nos dice, pucha, qué importante que estén acá, pucha, que es necesario, pucha, ¿ah? Como diciendo, sigan adelante y nos alientan, nosotros sentimos que estamos en la dirección correcta, que está bien lo que estamos haciendo, que algo estamos aportando. Eso. Qué lindo, Juanita. Excelente. Sí, podés abrir el micrófono para aplaudir. Bueno, lo gastamos, Antomi. Si hay preguntas, comentarios, chicas, chiques, chicos. No, yo creo que ha sido un proceso lindo. Claro, quedan las 2 semanas finales para la etapa presidencial. Estuvimos hablando hoy día con algunos nuestros, queremos volver a hacer lo mismo que hicimos al comienzo de los 4 años, darnos un retirito. Los 4 años partieron de un modo muy lindo, porque nos fuimos de retiro a Punta de Vaca, y tratamos de retomar esa idea que había largado el negro hace tantos años, de crear un libreto. Entonces, que fue lo que planteó cuando se asumieron los cargos acá en 1990, la Pía y tantos otros, nosotros mismos. Entonces, nos dimos el libreto, tuvimos como 3 días creo ahí en el parque, y resultó muy bueno como condición de origen. Entonces justo hoy día estábamos hablando también con algunos otros que nos puede venir muy bien para esta nueva etapa volver a hacer algo así, será lo mismo, será en otro lado, pero darse un tiempito, como tratar de reencontrar o encontrar el desde dónde y el para dónde, ¿no? Y desde ahí como construir el proyecto para un nuevo momento, porque efectivamente, bueno, el mundo ha cambiado tanto, no hemos hablado ahora ahí de eso, pero este mundo y el de hace 4 años son dos mundos completamente diferentes. Entonces, nada, es muy interesante también encontrar el emplazamiento para esa nueva etapa como conjunto. Y una de las cosas que más valoro, que no lo he mencionado quizás suficiente, pero una de las cosas que más valoro
es que ha habido un tremendo equipo, y un equipo que además ha crecido, que ahora para la campaña vimos que éramos 30, 40 como equipo inserto en el proyecto permanentemente, y eso la verdad es que es muy, eso yo diría que ha sido lo más potente. Y estamos ahí en el equipo de campaña estamos en el equipo del Boris. Sí, estamos en el equipo. De hecho, mañana justamente se forma una instancia en la cual nosotros estamos participando, que son vocerías de la candidatura presidencial. Nosotros somos parte de esa vocería y estamos en los equipos, pero la campaña se ha definido fuertemente territorial para esta segunda etapa. Es decir, fortalecer con mucha fuerza la parte que ha estado débil, lo que mencionaba Juanita antes también un poco, en los territorios mismos. Entonces, se nos ha pedido concentrarnos muy fuerte, levantar la votación. Tuvimos un encuentro ¿cuándo fue? El domingo en la mañana, en que convocamos a todas las dirigencias sociales, culturales, políticas, feministas, de la diversidad, de los distintos mundos del distrito. Tuvimos un encuentro muy bonito en la sede llena nuevamente, nos saltamos todos los aforos, mucha gente, en fin, y un encuentro muy bonito con mucho compromiso, y ahí es donde estamos nosotros trabajando básicamente, es decir, en el territorio, y luego tenemos gente que participa también del equipo político de Gabriel, y yo que estoy en esta suerte de equipo de vocerías de lo que es la campaña. Así que sí, estamos bastante bien insertos, diría yo, dentro de un conjunto muy amplio en el cual no somos nosotros los que llevamos la campaña, para ser bien claro, digamos. Aquí, Apruebo INEA, que es la coalición, ha ido creciendo además muchísimo. Hay una cantidad importante de partidos y movimientos, y dentro de ese conjunto estamos participando nosotros. Excelente. Excelente. Amigas, amigos, preguntas, comentarios. Abrimos los micrófonos, ¿qué dicen? Bueno, Tomás. Llegaron mudos. Nos has dejado mudos. Esperamos el Babel. ¿Eh? Abrimos los micrófonos. Abrimos los micrófonos. La verdad que es fascinante. Es fascinante todo, ¿no? El proceso de Chile es una cosa de lo que nosotros vivimos desde afuera, con todo lo de octubre del 19 y bueno, llegar a esta instancia y la posibilidad de que efectivamente el Boris ganara la presidencia, es impresionante, es impresionante. Así que vamos a estar expectantes y bueno, y nos gusta eso, ¿no? Como seguir también más de cerca todo el proceso nuestro, del humanismo, ¿no? Es todo lo que decía Juanita, y sí, pega en el lugar donde son como nuestros máximos valores, ¿no? Que es lo que siempre hemos sostenido en política, el tema de la coherencia, que para nosotros es lo central, ¿no? Y entonces, bueno, que eso que decimos, además se corrobore en esta experiencia que ha tenido el equipo a través de tu diputación, y que ese sea el signo distintivo reconocido por todos, y bueno, me parece lo máximo, ¿no? Sí, ha sido bonito. Está siendo bonito, y va a ser más bonito. Está siendo bonito, sí, ha sido una experiencia muy linda. De pronto tiene unas cosas rarísimas y aburridísimas, esta cosa de la diputación de allá en Valparaíso, pero en terreno, en el territorio, ha sido un proceso muy bonito, muy lindo, la verdad. Yo quiero agregar algo de eso lo bonito. El domingo triunfa la izquierda hondureña, y esa ha sido una situación digamos que por lo menos a muchos nos produce mucha alegría, porque es como un merecimiento que se tenía después de tanta violencia que se ejerció en los últimos 12 años, que Xiomara pudiera ser presidenta. Eso es como una esperanzador. Y decir que lo que te escuchamos, Tomás, y Juanita, es una cosa
de verdad que produce con mucha inspiración, porque también en América Latina, cuando pasan cosas bonitas, también, y hay gente que logra esa coherencia y digamos, y hay como unos buenos resultados, todos comenzamos a ver y a observar y a copiar y a tomar lo bonito y reproducirlo, y se vuelve como una moda latinoamericana, entre comillas la palabra moda, pero que así sucede, ¿no? Y si estas cosas se suman, entonces que pase en Honduras, ojalá Brasil retome el año entrante otra nueva etapa de bienaventuranza. Y bueno, es un buen ejemplo. Si la coherencia que se ha mostrado y que se reconoce, la podemos emular y llevar por toda América Latina, pues habremos ganado muchísimo. Eso es lindo. Y muchas gracias, María. Yo creo que otra cosa preciosa esta semana también para compartir es que el pueblo de Barbados decidió dejar la mancomunidad británica y declararon la república, y la primera presidenta es una mujer. Así es. Oh, Así es. Bien. bien. Ambas cosas, sí. Sí. Excelente. Bueno, ¿será que soplan nuevos vientos? Bueno. Ojalá. Ojalá que así sea. Es como Star Wars, la guerra de las galaxias. Eso es del sistema. Nosotros estamos dentro del sistema. Sí. Podemos abrir otra carpeta ahora. Sí. Tenemos la fuerza que nos acompaña. Bueno, de hecho, el artista que hace The Mandalorian, que es un chileno, Pedro Pascal, que es un actor que se fue para el golpe, se vino a ir a Estados Unidos. Mandalorian es uno de las personas que aparece apoyando a Boric, y es una figura también de comunicacional de la campaña. Así Fuerza. Sí. Ese es el camino, ¿no? Todo ayuda. Sí, todo ayuda. Bueno, Tomás. Ahí vamos. Nos vemos el 19. Gracias, Tomás, por Lo que todas sí, las Lía tiene explicaciones. que decirle a los argentinos que no nos sigan mandando especímenes. ¿Viste el que andaba hoy día por acá o no? Sí. Un tal Macri. Oh. Acá lo esperamos con un procesamiento, así que... Oh. Bueno, se lo mandamos de vuelta rapidito porque... Maltrató a todo el mundo antes de irse, a una periodista, un asco. Sí, no, prometemos no mandar más de esos. Bien. Ok, ¿Dónde prohibieron salir? Devuélvanlo a Argentina, que no se fugue, por favor. No, mándenlo fuera de la galaxia. Que lo están juzgando. Para acá por de ahí. vuelta, no. Fuera de la galaxia, mándenlo, por favor. Bueno, Tomás, estamos sumamente agradecidos, nos encantó este cafecito que nos has invitado, estaba rico, y bueno, nada, y el 19 ahí vamos a estar con mucha expectativa, empujando como se pueda, y seguramente después nos volveremos a conectar para seguir conversando ya sobre de otro. todas maneras, además que se le agradece a usted poder, porque a uno mismo también le sirve para ir ordenando ideas, para ir... Así que muy bueno esto, poder ir conversándola. Y la otra, vamos a tratar de que sea presencial, porque las ganas que tenemos de ir por Buenos Aires no les digo nada. Venga, Ya estamos podridos con esto de no poder salir para ningún lado. Sería fantástico que vinieras. Dale, te esperamos. Los esperamos por acá. Los esperamos. Ya empezamos a organizar. No, empiecen a preparar el bife, si ese es el tema. Bueno. Muchas gracias, Bueno, humanizar, por organizar Gracias, estos eventos. Juanita, Un abrazo grande, que estén súper Gracias bien. por Gracias, organizarlo. Gracias. Un abrazo. Beso, Juanito. Adiós. Otro. Chao.